Jesús, el protagonista de estas reflexiones, se destacó por enseñar y mostrar con sus actitudes una cultura totalmente distinta a la que venían practicando en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Y aún hoy sigue siendo un ejemplo a seguir. En este caso que quiero ver hoy, que está relatado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 33 en adelante, él confronta a los discípulos con su punto de vista de algo que venían discutiendo. Dice así: llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. En una sociedad donde los líderes políticos, religiosos, sociales eran servidos por todos los demás, eran gente que se ponía en una cierta altura y todos lo tenían que honrar y servir, Jesús muestra que el trabajo, el hecho a seguir es totalmente distinto, la conducta a seguir es totalmente distinto. Él dice: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Miren qué contrariedad para ellos, se encontraron con algo que no esperaban. En otra oportunidad Jesús vuelve a hablar del mismo tema, también con los discípulos, y dice que los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y a continuación, él dice: imiten al Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Evidentemente, esta era una materia pendiente para los discípulos de Jesús, como lo es hoy también una materia pendiente para nosotros. Él nos dejó una enseñanza no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Aún hoy esta enseñanza la aplican las grandes empresas internacionales en lo que ellos llaman liderazgo de servicio. Saben qué es lo que da resultado. El que está al frente, el que lidera, es el que tiene que estar al servicio de los demás. Y me llamó mucho la atención y me gustó el ejemplo que nos da con su vida misma el Señor, diciendo: imiten al Hijo del Hombre, diciendo: imítenme a mí, dice Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Respecto a estas palabras, respecto a esta enseñanza que dejó Jesús, el apóstol San Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dijo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta fue, literalmente hablando, la actitud que Jesús tuvo, no porque necesitara algo, simplemente por amor a vos y por amor a mí. Él, siendo Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, se humilló a ser como nosotros, los hombres. Se humilló a ser humano como cualquiera de nosotros. Ya al ser Dios, eso es una humillación. Pero no solo eso, sino que siendo hombre, sufrió todas las contrariedades y aún la cruz misma, la muerte, como si fuera un criminal. Y por eso
En esa manera, Él dice, el que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Por eso debemos tomar el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Dios quiera que podamos estar cada día más cerca de Él en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros hechos, que podamos estar al servicio de los demás. Como dijo alguien, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Hoy te invito a que esta sea nuestra actitud con quienes nos rodean y que podamos seguir cada vez más de cerca a este Jesús que se humilló de tal manera que dio aún su vida en una cruz por amor a vos y por amor a mí. Vamos a orar a Él en este día y entreguémosle el día y aún nuestras vidas a Él. Vamos a orar juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que podemos escuchar y entender tu palabra. Ayúdanos a ser humildes como vos fuiste y a servir como vos serviste, que podamos imitarte en todo y que podamos vivir cada día más cerca de tus hechos, de tu conducta, de tus palabras, que podamos seguirte bien de cerca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo.